Luxofracturas del codo. El codo es una articulación que tiene como objetivo darle posición y soporte a la extremidad superior y a la mano para las actividades de la vida diaria. Es una articulación yíglimo o en bisagra que se compone por estas tres articulaciones, la húmero-ulnar, la radioulnar proximal y la radiocapitelar. El movimiento combinado de estas tres articulaciones es lo que permite la flexoextensión del codo y la pronosupinación del antebrazo. El extremo distal del húmero está formado por la paleta humeral, que continúa las columnas medial y lateral de la diáfisis del húmero. Tiene una inclinación anterior de 30 a 40 grados y con la ulna hacen un valgo de 6 grados en la articulación húmero-ulnar. El capitellum protruye hacia anterior y distal, articulando con la cabeza del radio. La articulación radiocapitelar recibe el 60% de la carga axial del codo en extensión. El radio proximal además articula con la escotadura menor o escotadura radial de la ulna, formando la articulación radioulnar proximal, que permite un arco de pronosupinación de 90 grados. Hacia distal, el cuello del radio llega hasta la tuberosidad bicipital, que es una prominencia que tiene en su cara volar ulnar, donde se inserta el tendón del bíceps braquial. La ulna proximal articula con el húmero distal en la escotadura mayor o escotadura troclear, que permite un arco de flexo-extensión del codo de hasta 170 grados. Hacia posterior, el olecranon sirve como punto de inserción del tríceps braquial. Su porción anterior entra en la fosa olecraniana del húmero en la extensión del codo. Hacia anterior, el apófisis coronoides es el punto de inserción del músculo braquial y de la cápsula articular del codo. Introduce su porción más proximal en la fosa coronoidea durante la flexión del codo. En la coronoides por lateral se encuentra la faceta anterolateral y la cresta supinadora de la ulna, que es el punto de inserción del ligamento colateral lateral ulnar. Hacia medial se encuentra la faceta anteromedial de la coronoides y el tubérculo sublime, que es el punto de inserción de la banda anterior del ligamento colateral medial. La cúpula radial, con su forma de disco, articula con la escotadura radial dejando una zona de 90 a 100 grados sin cartílago, que se conoce como la zona segura. Se puede proyectar desde la muñeca como la zona que queda entre el estiloide radial por lateral y el tubérculo de Lister por posterior. En esta zona deberían situarse los elementos de osteosíntesis en caso de que sean necesarios. El codo necesita estabilizadores. Su estabilidad ósea está dada por la forma que tiene la articulación húmero-ulnar, la convexidad del húmero distal y la concavidad de la escotadura troclear, incluyendo también a la apófisis coronoides, que evita la traslación posterior de la ulna, y la cabeza del radio, que actúa como un restrictor del valgo y también ayuda tensionando el complejo ligamentario colateral lateral para restringir el varo. La estabilidad ósea es fundamental cuando el codo está en flexión máxima, que es cuando la coronoides está en interacción con la fosa coronoidea, y en extensión máxima, que es cuando el olecranon está en interacción con la fosa olecraniana. Las partes blandas también juegan un papel importante. El ligamento colateral lateral ulnar o banda ulnar del ligamento colateral lateral es el principal restrictor del varo y de la inestabilidad posterolateral. La banda anterior del ligamento colateral medial es el principal restrictor del valgo. Por otro lado está la cápsula articular y la musculatura, que es lo que aporta la estabilidad dinámica. El bíceps, el braquial, el tríceps, el anconio, la musculatura flexopronadora y supino extensora del antebrazo. El papel más importante de las partes blandas en la estabilidad del codo se da entre los 30 y los 100 grados de flexión. Podemos ordenar a los estabilizadores del codo de acuerdo a su importancia. Están los estabilizadores primarios, que son los que están en este triángulo más grande, y los secundarios, que están en este triángulo más pequeño. Los estabilizadores primarios, en caso de lesionarse, probablemente van a derivar en una inestabilidad de codo. Estos son la articulación húmero-ulnar, que incluye la apófisis coronoide, la banda anterior del ligamento colateral medial y la banda ulnar del ligamento colateral lateral. Los estabilizadores secundarios, en caso de tener lesiones aisladas, probablemente no van a comprometer la estabilidad del codo mientras que los primarios se mantengan intactos. Estos son la articulación radiocapitelar, que incluye obviamente la cabeza del radio, la cápsula articular y la musculatura flexora y extensora del antebrazo. La foto de la izquierda muestra un codo cadavérico visto por lateral. Ahí se ve el complejo ligamentario colateral lateral, que incluye al ligamento colateral lateral ulnar, que va desde el epicóndilo lateral a la cresta supinadora de la ulna. Este se tensa en flexión y en extensión, y se considera la parte más importante de este complejo, restringiendo el varo, la rotación externa y la hipersupinación. Además está el ligamento colateral radial, que va desde el epicóndilo lateral hasta el ligamento anular, el ligamento anular, que envuelve la cabeza del radio insertándose en la parte anterior y posterior de la escotadura menor de la ulna.
estabilizando la cabeza del radio en la pronosupinación. Además, el ligamento accesorio colateral lateral, que no aparece en esta foto, va desde la cresta supinadora al ligamento anular, restringiendo un poco el varo. El complejo colateral medial, que es el que se ve en la foto de la derecha, se compone por su banda anterior, que es el principal restrictor del valgo. Esta va desde el epicóndilo medial al tubérculo sublime de la ulna. Se tensa a los 70 grados de flexión y se relaja a los 30 grados de flexión. La banda posterior del ligamento colateral medial va desde el epicóndilo medial a la cara medial del olecranon. Tiene un rol menos relevante como restrictor del valgo. Y también está la banda transversa que no alcanza a aparecer en esta foto, que tiene dos inserciones ulnares, no toma un papel muy importante en la estabilidad. Es importante entender la biomecánica del funcionamiento habitual del codo para valorar el rol que tienen sus estabilizadores. En las actividades diarias, para escribir o para recoger cosas como en la foto de la izquierda, el aspecto medial del codo es el que apunta hacia caudal, hacia el piso, teniendo que soportar las fuerzas de compresión. Aquí cobra mucha importancia la faceta anteromedial de la coronoides, y así uno puede entender que fracturas que parezcan relativamente pequeñas de la coronoides puedan representar grandes problemas de inestabilidad. Por otro lado, el aspecto lateral del codo es el que apunta hacia cefálico y soporta las cargas de distensión, representado en el complejo ligamentario colateral lateral. En otras actividades, como por ejemplo empujar una puerta, hacer una lagartija o andar en bicicleta, la cabeza del radio es la que se encarga de transmitir el 60% de la carga axial al húmero. El complejo ligamentario colateral medial se resiste al colapso en valgo, apoyado por la faceta anterolateral de la coronoides y por la cabeza del radio, que es un restrictor secundario del valgo. Y el complejo ligamentario colateral lateral evita la subluxación posterolateral. Así la doctora puede tomar tranquila su maletín y abrir la puerta sabiendo que su codo no le va a dar problema. Se puede entender la estabilidad ósea del codo dividiéndolo en tres columnas. Una medial que está formada por la faceta anteromedial de la coronoides, una media que está formada por la faceta anterolateral, las dos separadas por una zona de fulcro que en el fondo separa las zonas que se comprimen en varo versus las que se comprimen en valgo, y una columna lateral formada por la cabeza del radio. La estabilidad ósea va a depender de que se mantengan íntegras al menos una columna por cada lado del fulcro, si no la estabilidad se pierde. Ahora hablando de las luxaciones de codo, es una patología que es frecuente, le pasa a 5.2 por cada 100.000 personas al año y es la segunda luxación más frecuente de la extremidad superior después del hombro. 26% de estas luxaciones se acompañan de fracturas, que es lo que define a una luxación compleja, a diferencia de una luxación simple que no tiene fractura. Las luxaciones complejas tienen un mayor riesgo de inestabilidad crónica, de artrosis postraumática y de mayor deterioro funcional. Los objetivos del tratamiento de las luxofracturas de codo son un verdadero desafío traumatológico. Hay que restaurar la congruencia articular, restaurar la estabilidad, mejorar la funcionalidad, la fuerza, el ROM y además disminuir el dolor. En la evaluación inicial hay que determinar cómo fue el mecanismo de la lesión, definir cuál fue la posición del codo y del antebrazo al momento del trauma, porque esto va a orientar la sospecha diagnóstica y el futuro tratamiento. Hay que hacer la evaluación neurovascular de la extremidad completa y evaluar si es que hay algún punto doloroso en el hombro o en la articulación radioulnar distal buscando lesiones concomitantes. Obviamente siempre descartar la presencia de una fractura expuesta. El estudio inicial se hace con radiografías del codo AP y lateral. Cuando se diagnostica una luxación o una luxofractura de codo, su manejo inicial es la reducción cerrada. Esta hay que hacerla con pseudoanalgesia para que se relaje la musculatura y para ir disminuyendo el dolor. Se posiciona al paciente en decúbito prono, con la extremidad superior colgando de la camilla con el codo flectado. Aquí se realiza una tracción axial y se puede ayudar empujando el olecranon con el pulgar de la otra mano o pidiéndole a un asistente que lo haga. Al lograr reducir la articulación, hay que inmovilizar al paciente. Esto se puede hacer con un cabestrillo o con una valva de yeso. Lo importante es que mantenga el codo flectado en 90 grados y el antebrazo en neutro o pronado. Si es que no se puede hacer una reducción cerrada, hay que plantear hacer una reducción abierta de urgencia. Ahora, en los casos que efectivamente se logran reducir, es cierto que en las luxaciones simples hay que evaluar la estabilidad del codo una vez que éste está reducido. En las luxofracturas esto va a depender caso a caso. Uno podría evaluar estabilidad si es que uno percibe que la lesión va a poder ser manejada de manera ortopédica. Si es que la fractura de la coronoides es muy chica, solamente del tip,
o si es que hay una fractura simple no desplazada de la cúpula radial, uno podría evaluar cómo la articulación se comporta en flexoextensión y en pronosupinación. Pero en el resto de los casos esto no se debería evaluar y asumir su inestabilidad. Estas son lesiones complejas, en su mayoría son de manejo quirúrgico. Aquí la evaluación y la planificación con escáner es fundamental. La reconstrucción 3D ayuda bastante a comprender la fractura y la evaluación de la coronoides en el plano coronal también orienta bastante al manejo. Habitualmente la luxación simple se produce secundaria a una fuerza rotatoria con el codo en extensión. Y las luxaciones complejas que tienen fracturas se producen siguiendo alguno de estos tres patrones. Una carga axial con el codo flectado, una carga axial con el codo en valgo, el antebrazo en supinación, o también llamada valgo posterolateral rotatorio, o una carga axial con el codo en varo y con el antebrazo pronado, que también se llama varo posteromedial rotatorio. El primer mecanismo que vamos a revisar es la carga axial con el codo flectado. Se produce una fractura transolecraniana y un desplazamiento anterior del antebrazo con respecto al húmero. También se llama pilón del codo. Se producen traumas de alta energía y con carga en el antebrazo proximal con el codo flectado, en donde se impacta el húmero distal en la escotadura troclear de la ulna. En estos casos siempre hay una fractura del olecranon, que suele tener conminución. También hay una luxación de la articulación húmero-ulnar y a veces hay una fractura de la base de la coronoides, no siempre. Se luxa también la articulación radiocapitelar y a veces puede haber una fractura de la cúpula radial. Esta lesión puede confundirse con una luxofractura de Montella, pero recordemos que el Montella se caracteriza por tener inestabilidad de la radio ulnar proximal, a diferencia de la luxofractura transolecraniana. Aquí además los ligamentos colaterales suelen mantenerse intactos, de manera que al solucionar las lesiones óseas habitualmente se recupera la estabilidad del codo. Estas son fracturas complejas que habitualmente tienen conminución y son articulares. Para lograr una reducción anatómica y una fijación adecuada, el manejo es inherentemente quirúrgico. Aquí el objetivo es lograr una reducción anatómica de la escotadura troclear. Si bien es cierto que la banda de tensión se ha usado exitosamente en fracturas del olecranon, ha tenido malos resultados funcionales y fallas de implante en las luxofracturas transolecranianas. Así que la tendencia se ha inclinado hacia la fijación con placa. La banda de tensión quizás podría emplearse en algunas excepciones, como alguna fractura transversa simple que no tenga conminución, pero es algo muy infrecuente en estos casos. Esta es la clasificación de Mayo de estas luxofracturas. Se basa en el lugar al cual queda unida la coronoides después de la fractura. En caso de que la coronoides se mantenga unida a la metáfisis de la ulna, estamos frente a una luxofractura transolecraniana. Si queda unida al olecranon, va a corresponder a una lesión de Montella. Y si no está unida a ninguno de los dos segmentos, se considera una lesión de mayor complejidad que se llama luxofractura transulnar, que algunos autores de hecho la consideran como una categoría distinta de luxofracturas de codo. Esta lesión requiere una planificación quirúrgica diferente, considerando no solo el uso de una placa posterior para poder reducir y fijar el olecranon, sino que también un método de fijación distinto para poder hacer el manejo de la coronoides. Esta clasificación es simple, es muy útil para hacer una buena planificación quirúrgica y tiene una excelente correlación intra e interobservador. En esta cirugía el abordaje habitualmente es por posterior, con el paciente en decúbito prono o en decúbito lateral, preservando la inserción del tríceps, siempre manteniendo la seguridad del nervio ulnar como se ve aquí en la foto, y se puede hacer una reducción provisoria de los fragmentos del olecranon con agujas K. A veces la coronoides puede abordarse a través del mismo foco de fractura para dejarla fija al fragmento distal o al olecranon según corresponda. El abordaje puede extenderse hacia medial o lateral, o puede complementarse con un abordaje medial o lateral distinto para acceder a la cúpula radial o a la coronoides en caso de que éstas no puedan ser abordadas adecuadamente por posterior. La disección debe ser cuidadosa con las inserciones distales del ligamento colateral lateral ulnar y la banda anterior del colateral medial. En caso de que se lesionen o en caso de que tengan que diseccionarse para mejorar el abordaje, estas se deben reparar al final de la cirugía. También hay que cuidar al músculo supinador, evitando su disección extensa o su tracción excesiva para no tener lesiones iatrogénicas del nervio interóseo posterior. Se usa una placa anatómica bloqueada que puede complementarse con tornillos home run, que son estos tornillos que van desde la misma placa a fijar la coronoides al otro lado. Y se puede suturar el tríceps a la placa para aumentar la estabilidad en algunos casos, como cuando hay conminución excesiva o mal stock óseo. Entonces el abordaje posterior o de Boyd
Nos permite una buena exposición de la fractura transolecraniana y algo de la articulación radioulnar proximal, particularmente cuando hay avulsiones de la cresta supinadora que el abordaje se facilita bastante. Ahora cuando nos enfrentamos a un fragmento diferente de la coronoide, la pregunta que nos tenemos que hacer es si fijarlo o no. Hay algunos autores que postulan que fragmentos grandes que sean de más de 2,5 milímetros, que son los que habitualmente se dan en las fracturas transulnares, deberían fijarse. Si no, se pueden ignorar si son más pequeños. Se pueden fijar con los tornillos home run o con un método que sea independiente de la placa posterior, como una placa Buttress por anterior. Hay que evaluar si la fijación de la coronoide se puede hacer por el mismo abordaje posterior a través del foco de fractura o si es que hay que agregar un abordaje medial independiente. Este es un ejemplo de una fractura transulnar, con un fragmento coronoideo importante que se fijó con un tornillo granulado. Se le puso una placa anatómica a la fractura del olecranon con un tornillo home run que va hacia la coronoide y una artroplastía de la cabeza del radio. Y este es un caso similar de una fractura transulnar con un gran fragmento coronoideo que se manejó con una placa Buttress. Además de la placa para el olecranon con los tornillos home run, una artroplastía de la cabeza del radio y una reparación ligamentaria con anclas. Para el manejo postoperatorio de los pacientes se inmovilizan inicialmente con un cabestrillo o con una valva de yeso por una semana. Después comienzan con movilización precoz, con un rango de movimiento pasivo y activo que se va aumentando progresivamente, la flexoextensión y la pronosupinación. Posteriormente pueden mantenerse con un brace articulado de codo o con el cabestrillo. El tiempo total va a depender del tipo de paciente y el tipo de fractura y de acuerdo a los signos de consolidación que se vayan viendo en los controles. Los ejercicios con carga recién se van a poder comenzar a las 6 o 8 semanas de la cirugía. Ahora, a largo plazo, este estudio de Lindevius evaluó los outcomes en 18 años de 20 pacientes que fueron manejados con placa o con banda de tensión. En promedio, los pacientes logran una flexión de codo de 124 grados, que es bastante aceptable y funcional. La mayoría de ellos desarrolló artrosis radiológica, pero fueron pocos los que tuvieron alguna limitación funcional por culpa de esto. El segundo mecanismo que vamos a revisar es el valgo posterolateral, también llamado inestabilidad posterolateral rotatoria. Es la luxofractura de codo más frecuente. El mecanismo suele ser una caída sobre la mano con la muñeca en extensión, en donde se produce una carga axial, un valgo del codo y una supinación del antebrazo, con una rotación externa del antebrazo con respecto al codo. Se puede dar en contextos de traumas de alta y de baja energía. En el valgo posterolateral, la energía va dañando las estructuras del codo de lateral a medial y avanza de acuerdo a qué tan severa es la lesión. La primera estructura que se lesiona es el ligamento colateral lateral ulnar, que habitualmente se avulsiona desde el epicóndilo lateral por la supinación. Después de eso, la cabeza del radio, que tenemos que acordarnos que es un restrictor del valgo, se fractura y se luxa hacia inferior con respecto al capitellum. La luxación posterior-inferior de la escotadura troclear con respecto al húmero va a transmitir las fuerzas a través de la apófisis coronoide, fracturándola. Y finalmente se lesiona el ligamento colateral medial por el valgo. De esta manera se habla de la combinación de una luxación de codo con una fractura de la apófisis coronoide y una fractura de la cabeza del radio. Esto se conoce como la tríada terrible del codo. Anatómicamente, la tríada terrible va a incluir al menos tres elementos: la fractura de la coronoide, la fractura de la cúpula radial y la lesión del complejo ligamentario lateral. Esta es una lesión que es inestable y es compleja. Su tratamiento es habitualmente quirúrgico. El tratamiento ortopédico podría plantearse frente a algunos casos bien poco frecuentes, como pacientes que tengan fracturas no desplazadas de la cúpula radial, que tengan una fractura de la coronoides que sea solamente del tip y que el codo se mantenga estable al rango de movimiento después de haberlo reducido. En caso de plantear este manejo, consistiría en una inmovilización con una valva de yeso o un cabestrillo por 2 semanas, seguido del uso de un brace articulado que limite la extensión máxima del codo y que vaya progresando paulatinamente de unos 20 a 30 grados cada 2 semanas. El tratamiento quirúrgico se basa en el protocolo de Pugh del 2004, en el cual se van corrigiendo las estructuras lesionadas desde lo profundo a lo superficial. Se comienza por reducir y fijar el apófisis coronoides de manera anatómica, que esto es fundamental en recuperar la estabilidad del codo. Y además nos va a permitir determinar la posición adecuada de la cúpula radial, que es el paso que viene después. Entonces seguimos con la reducción y fijación o la artroplastía de la cabeza del radio según corresponda. Después la reparación del ligamento colateral lateral ulnar y si es que es necesario la reparación de la banda anterior del ligamento colateral medial.
En el caso muy poco frecuente de que la inestabilidad se mantenga a pesar de todo lo mencionado, se puede plantear el uso de un tutor externo transitorio. El abordaje lateral es el que con más frecuencia nos va a servir para el manejo de estas lesiones. Se realiza a través de la fractura de la cúpula radial o de la cupulectomía que se hace antes de la artroplastía de la cabeza del radio. Nos permite una buena aproximación a la coronoides. Es poco frecuente que haya una abulsión del epicóndilo lateral por el trauma, pero en caso de que el paciente la presente después de un trauma de alta energía, hay que aprovecharla para el abordaje porque permite exponer bastante las estructuras por lateral. Se puede complementar con un pequeño abordaje medial en caso de que la inestabilidad persista después de la reparación de las estructuras laterales, pensando en reparar el ligamento colateral medial, o para ayudarse a fijar la coronoides en caso de que no se pueda fijar bien por el abordaje lateral. La otra opción que tenemos es el abordaje posterior, que sería un abordaje más extenso y que por ende acarrea también más complicaciones de la herida. Las opciones de abordaje lateral son el abordaje de Kaplan, que se hace entre el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. También está el que separa las fibras del extensor común de los dedos y el abordaje de Kocher, que se hace entre el extensor lunar del carpo y el anconio. Permiten exponer la cabeza del radio y eventualmente la coronoides a través de la fractura de la cúpula radial o de la cupulectomía. Permite además la reparación del ligamento colateral lateral y de algunas fracturas del húmero distal. Las fracturas de la apófisis coronoide fueron clasificadas clásicamente por Regan y Murray, definiendo si es que la fractura era solamente del tip o si involucraba más o menos del 50% de la apófisis coronoide. Sin embargo, contamos con clasificaciones que funcionan mejor para definir conductas. Esta es la clasificación de O'Driscoll que se hace a través del escáner y divide las fracturas de la coronoide en las que son tipo 1, que solamente se fractura el tip de la coronoide, las tipo 2, que son fracturas de la faceta anteromedial, las tipo 3, que la fractura pasa por la base de la apófisis coronoide. Las tipo 2 se van a subdividir de acuerdo a si la fractura compromete solamente el tip de la faceta anteromedial o si es que se extiende hacia la faceta anterolateral o hacia la faceta anteromedial, hacia donde está el tubérculo sublime, en donde puede con mayor probabilidad comprometer la función del ligamento colateral medial. Y también hay una subdivisión de las tipo 3 en las cuales se separan las dos facetas. En las triadas terribles, la fractura de la coronoide habitualmente es transversa y tiene extensión hacia el área anterolateral. Los fragmentos que sean muy pequeños podrían no requerir fijación o podrían fijarse a través de una sutura. Y los fragmentos de mayor tamaño ya podrían requerir fijación con tornillos, con placa o con ancla. Además tenemos la clasificación de Wrightington, que se basa en el compromiso de las columnas del codo, siendo la A la fractura que compromete la faceta anteromedial de la coronoide, o sea, solamente la columna medial. Las tipo B comprometen la faceta anteromedial y anterolateral, por eso se llaman bifacet, o sea, comprometen la columna medial y la columna media. Las B+, ¿cierto? Que le suma el compromiso de la columna lateral por la fractura de la cabeza del radio. Las tipo C, que puede ser una combinación de una fractura de la cabeza del radio con la faceta anterolateral de la coronoide o una fractura conminuta de la cabeza del radio. Y las tipo D, en que la fractura es una fractura diaficiaria de la ulna y que es distal a la coronoides. Y las D+, le suma a eso una fractura de la cúpula radial. Esto nos va a guiar un poco en las estructuras que tenemos que ir a reparar frente a los distintos patrones de fractura. Las triadas terribles habitualmente van a ser luxofracturas tipo C, en las que se va a comprometer la columna lateral por la fractura de la cabeza del radio y la columna media por la fractura de la faceta anterolateral de la coronoide. Entonces ahora nos preguntamos si en esta fractura hay que fijar o no hay que fijar la coronoides. Algunos autores proponen que si la fractura involucra más del 30% de la altura de la apófisis coronoides, esta debería sintetizarse. Si no, si el fragmento es más pequeño, se puede ignorar. Esta recomendación varía de paciente a paciente, obviamente depende de las lesiones asociadas y depende de cómo se evalúe la estabilidad del codo en el intraoperatorio. Se puede sintetizar con suturas, con anclas, con tornillo o con placa. Por el abordaje lateral, recordemos que el abordaje se va a ver facilitado en caso de que haya una resección de la cúpula radial o que se pueda hacer a través de la fractura de la cúpula. Y también se puede agregar un abordaje medial si es que se necesita reparar el ligamento colateral medial o si no se logra una buena reducción de la coronoides por lateral. Como cuando hay que sintetizarla con una placa, eso habitualmente se hace por medial. Por la teoría de las columnas, si el fragmento de la coronoides de la faceta anterolateral es pequeño,
uno podría manejar la fractura de la cúpula radial y la reparación ligamentaria correspondiente, recuperando la estabilidad, porque se reconstituye el soporte de la parte que queda lateral al fulcro por la columna lateral. Ahora, si la coronoides tiene un fragmento mayor, probablemente va a empezar a haber compromiso de la columna medial también, haciendo necesaria su reparación. Como en este caso, una fractura en un paciente con un gran fragmento de la coronoides que fue fijado con una placa Buttress. Ahora, con respecto a los métodos para fijar la coronoides, tenemos este estudio de Garrix, que fue un estudio retrospectivo que incluyó 40 pacientes con fracturas de la coronoide y comparó cómo les iba con el uso de sutura lazo versus tornillos o anclas, con al menos 2 años de seguimiento. Y vieron que en general los pacientes que tenían fracturas que eran manejadas con sutura tenían menos inestabilidad intraoperatoria y menos inestabilidad en el seguimiento que los pacientes que se habían manejado con ancla. Hacían menos no unión y menos mal unión de los pacientes manejados con ancla y tenían menos falla de implante que los pacientes con tornillo. Así que ellos recomendaron hacer la fijación de la coronoide siempre con sutura, independiente del tamaño del fragmento. Es interesante esta teoría propuesta por Cooper en el año 2022, en que se hace un abordaje lateral y se fija transitoriamente la coronoides con agujas K. Estos fragmentos de hueso que se ven aquí en la figura B son pedazos de la cúpula radial que se retiran para hacer una mejor exposición de la coronoide. Después de eso se hace un abordaje muy pequeño que es medial al tendón del bíceps, por donde se introduce una jeringa. Esta jeringa se saca por el abordaje lateral que ya estaba hecho y se le corta la punta. Entonces la jeringa se posiciona justo frente a la coronoide y sirve como un túnel para insertar una aguja acá sin dañar las estructuras adyacentes. Después de eso se introduce un tornillo canulado antero-posterior, logrando una buena fijación de la coronoide. Incluso publican su técnica haciéndola 2 veces con 2 tornillos en fragmentos de mayor calibre, logrando muy buenos resultados funcionales. Ahora, con respecto a la cabeza del radio, existen 3 opciones de manejo quirúrgico: la cupulectomía, la reducción y osteosíntesis o la prótesis. La cupulectomía no es recomendable si hay una luxofractura de codo. Tenemos que recordar que la cúpula radial es un importante restrictor del valgo. Hay estudios cadavéricos que han demostrado que una fractura que comprometa más del 30% de la altura de la coronoide con una cupulectomía, esto se asocia seguramente a una luxación húmero-ulnar frente a la supinación y al valgo del codo. Así que esta opción solamente aumentaría la inestabilidad. En caso de las placas tenemos que recordar la zona segura, que es el arco no articulable directamente opuesto a la articulación radioulnar proximal con el antebrazo en neutro. Y la prótesis, que se aplica en caso de que la fractura sea en más de 3 fragmentos, ya que esta combinación probablemente no va a permitir hacer una fijación estable. Hay estudios retrospectivos que han estudiado pacientes manejados con placa versus artroplastía y no se han encontrado diferencias significativas en scores funcionales a largo plazo, obviamente en fracturas que se podían osteosintetizar. La reducción y osteosíntesis se puede plantear cuando la fractura de la cúpula tiene 3 o menos fragmentos, en especial cuando uno de ellos todavía está unido a la diáfisis del radio. Se puede hacer con tornillos headless o con tornillos corticales con la cabeza quedando en la zona segura, fuera de la superficie articular. Este es un caso de una osteosíntesis con placa, siempre recordar la instalación en la zona segura para que no se restrinja la pronosupinación a futuro. La artroplastía de la cúpula radial va a ser nuestra opción entonces cuando se anticipen malos resultados con la reducción y osteosíntesis, en fracturas que sean complejas con más de 3 fragmentos. Hay que poner especial atención en estos 5 parámetros a la hora de decidir cuál va a ser el implante que se va a utilizar. Primero, el diámetro. Se recomienda que la prótesis tenga un diámetro que sea 2 a 4 milímetros menor al de la cabeza radial nativa. Si es que la prótesis tiene un diámetro muy menor, esto puede generar aumento en la presión en un área más pequeña del capitellum, generando un daño más localizado del cartílago. Además se asocia a un mal tracking y puede disminuir la tensión del ligamento colateral lateral, afectando en su función. Al revés, si el diámetro de la prótesis es muy mayor, puede haber daño en la escotadura radial de la ulna al sobrecargar la articulación radioulnar proximal. Por otro lado, el largo. Si es que el largo de la prótesis es excesivo, se puede alargar el ligamento colateral lateral y se puede dañar el capitellum por sobrecarga, generando dolor. Al revés, si el largo es muy menor, si la prótesis nos queda muy corta, se puede perder la función de la cúpula radial de restringir el valgo. Entonces la idea es que la prótesis nos quede a la altura del nivel lateral de la coronoides, que eso sería a la altura de la escotadura radial de la ulna.
La idea es que el implante de prueba en el intraoperatorio contacte el capitellum sin que se distienda el espacio articular lateral. Y la radioscopía intraoperatoria tiene que confirmar que las líneas subcondrales de la articulación ulnumeral se mantengan paralelas por lateral y por medial. En la foto, por ejemplo, vemos una prótesis que tiene un largo probablemente mayor al adecuado. La alineación y el tracking. Es importante que el corte de la cúpula radial sea perpendicular al eje de rotación del antebrazo. Y siempre hay que probar el tracking en el intraoperatorio, en flexo-extensión y en pronosupinación para ver que sea el adecuado. Y por último, la fijación de la prótesis, que habitualmente es no cementada con un buen press fit, pero de todas maneras siempre hay que estar preparado para cementar en caso de que esto no sea posible. Entonces, revisamos el manejo de la coronoides y de la cabeza del radio. Ahora vamos a hablar del ligamento colateral lateral. Siempre hay que evaluar la estabilidad intraoperatoria después de haber fijado la coronoides y la cúpula radial. En caso de que se mantenga inestable, se tiene que reparar el ligamento colateral lateral, que frecuentemente está lesionado a nivel de su origen en el epicóndilo lateral. La reparación se puede hacer con suturas y túneles transóseos o con anclas. Y se puede considerar reconstruirlo con un auto o un halo injerto en caso de lesiones crónicas. Después de esta reparación, se sigue en el intraoperatorio evaluando la estabilidad con el Hanging Arm Test. Se tiene que hacer con el codo extendido y supinado, en donde la gravedad va a producir fuerzas que van a tender a luxar el codo. Y hay que comprobar que el codo se mantenga reducido clínicamente y bajo radioscopía durante el test. Si es que el codo llegara a seguir inestable, hay que pensar en reparar el ligamento colateral medial. Pero lo más habitual, lo más frecuente es que a este punto ya se haya logrado la estabilidad. Y el ligamento colateral medial. Nosotros sabemos que la coronoides es más importante para la estabilidad que el ligamento colateral medial en las triadas terribles de codo. Esto lo respalda el estudio de Frontman del 2007, donde se siguió a 22 pacientes con triadas terribles que habían sido operados con reducción y fijación de la coronoides, donde no se hizo nada para evaluar la estabilidad ni para reparar el ligamento colateral medial. Y se obtuvieron buenos y excelentes resultados funcionales y también en estabilidad en casi el 80% de los pacientes. Así que esta reparación se va a hacer con poca frecuencia, solamente en caso de que se mantenga la inestabilidad en el intraoperatorio después de haber resuelto las lesiones que ya revisamos. El abordaje se hace por medial, que puede ser el Hotchkiss o over the top, que otorga una buena exposición de la coronoides y del ligamento colateral medial. Y se puede hacer un abordaje más amplio entre el flexor ulnar del carpo y el palmar largo, o separando las fibras del flexor ulnar del carpo. A diferencia del ligamento colateral lateral, que tiende a lesionarse cerca de su inserción en el epicóndilo lateral, el ligamento colateral medial puede lesionarse en cualquier parte, cerca del tubérculo sublime, tener lesiones intrasustancia o cerca del epicóndilo medial. Así que su reparación va a depender de cómo esté lesionado. Habitualmente se puede reparar con suturas y con túneles transóseos, y si no, con anclas. A veces, con mucha frustración, a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, el codo puede seguir inestable después de todas las reparaciones que hemos hecho, por pérdida del soporte óseo o por gran daño de las partes blandas. En caso de que en el intraoperatorio se pruebe estabilidad y el codo siga inestable, hay que considerar el uso de un tutor externo, que mantenga el codo reducido, permitiendo que haya algo de reparación de los tejidos para aumentar así la estabilidad. Esta es una cirugía de salvataje, es muy infrecuente llegar a esto, pero efectivamente podría mejorar los resultados en pacientes que quedan con inestabilidad residual. Además, es una alternativa en caso de que falle la cirugía que se está llevando a cabo. El tutor externo puede mantenerse hasta por 6 semanas, ser retirado en pabellón y reevaluar la estabilidad. Este es un ejemplo de inestabilidad persistente de un fallo en la reducción y fijación en la que se empleó un tutor externo articulado como salvataje. Esta es una cirugía difícil que hoy en día se encuentra prácticamente en desuso, porque han ido apareciendo alternativas al tutor externo, como estos fijadores internos transitorios, que hasta ahora han mostrado tener buenos resultados a corto plazo en mantener la estabilidad. Aún se están estudiando sus beneficios a largo plazo. Se pueden dejar por más tiempo, se pueden retirar hasta después de 3 meses y reevaluar la estabilidad. Esta foto es de los primeros que se idearon para estas situaciones. Hoy hay opciones mucho más modernas, como este fijador interno transitorio, que permite además comenzar una movilización precoz del codo. Otra alternativa al tutor externo es la placa transarticular transitoria, que cumpla el mismo rol. El postoperatorio de estos pacientes se hace con una inmovilización con valva de yeso o con un cabestrillo.
Se deja el codo flectado en 90 grados y el antebrazo pronado si es que se reparó el ligamento colateral lateral y en neutro si es que se reparó el ligamento colateral medial. El antebrazo pronado va a optimizar la estabilidad en pacientes que tuvieron reparaciones del ligamento colateral lateral. La idea es que la valva de yeso, si es que se usa, sea lo más liviana posible para evitar darle mayor tensión a las reparaciones que se hicieron. Se avanza al uso de un brace articulado después de esta inmovilización inicial, que vaya aumentando el rango de movimiento progresivamente. El hombro se deja aducido para evitar aumentar el estrés en varo del codo. Y los ejercicios de fuerza recién se van a iniciar a las 6 o 8 semanas del postoperatorio, siempre y cuando se vaya objetivando que haya consolidación en las radiografías de control. Los resultados en estos pacientes son en general buenos. Logran un rango de movimiento del codo que es funcional y buenos scores en las escalas de funcionalidad. Obviamente los outcomes van a estar ligados siempre a la complejidad de la lesión inicial, observándose más rigidez en pacientes que tienen lesiones más complejas. Y el último mecanismo que vamos a revisar entonces es el varo posteromedial, o también llamado inestabilidad posteromedial rotatoria. Este ocurre en el contexto de traumas con carga axial, con un varo del codo y pronación del antebrazo, con una rotación interna del antebrazo con respecto al codo. Las estructuras que se van a lesionar en este caso son el ligamento colateral lateral, secundario al varo, y la impactación de la tróclea va a producir una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides. Habitualmente aquí no van a haber fracturas de la cúpula radial. Las fracturas de la faceta anteromedial se clasifican como O'Driscoll 2, que se subdividen si es que el compromiso es solamente del rim o del borde, si es del rim con el tip o del rim con el tubérculo sublime. A mayor clasificación, mayor inestabilidad. El estudio cadavérico de Pollock del 2009 estudió las fracturas O'Driscoll 2 de la faceta anteromedial de la coronoides y concluyó que hubo inestabilidad residual cuando habían fragmentos de la faceta anteromedial después de haber reparado el ligamento colateral lateral y que fue necesario entonces reparar la faceta anteromedial para recuperar la estabilidad del codo. En general, el examen físico y las radiografías son poco llamativas en este tipo de lesiones. En la radiografía AP, más que buscar una luxación hecha y derecha, lo que hay que evaluar es la congruencia articular y ver que el codo no esté en varo, o sea que haya un estrechamiento medial y un ensanchamiento del espacio lateral. Es muy importante la sospecha clínica porque estos fragmentos anteromediales de la coronoides, aunque se vean muy benignos en las radiografías, pueden generar gran inestabilidad frente a cargas fisiológicas del codo. En la radiografía lateral, lo que buscamos es el signo del doble contorno de la coronoides, que puede sugerir que haya una fractura impactada de la faceta anteromedial. Aquí en la foto de la izquierda, en el signo de la flecha, se observa el doble contorno de la coronoides y en la foto de la derecha vemos la fractura impactada en el escáner. Aquí también en la radiografía AP, un codo con discreta asimetría articular, con aumento del espacio lateral y disminución del espacio medial, y en la radiografía lateral el signo del doble contorno de la coronoides. Estas fracturas entonces, por la teoría de las columnas, se clasificarían como una Wrightington A, comprometiendo la columna medial por la fractura de la faceta anteromedial, dañando por el otro lado al complejo ligamentario lateral. Si el compromiso de la coronoides es mayor y se produce un fragmento de mayor tamaño, se puede producir una Wrightington B, que le suma compromiso de la faceta anterolateral, es decir, de la columna intermedia, generando compromiso de columnas a los dos lados del fulcro. Por otro lado, las fracturas B+, que son las que incluyen además el compromiso de la cúpula radial y de la columna lateral, se dan más en el contexto de lesiones transulnares, que fueron las primeras que revisamos. El tratamiento de estas lesiones también va a ser quirúrgico. Hay que evaluar bajo anestesia en el pabellón la inestabilidad en varo con una radioscopía y ver si es que se reproduce un ensanchamiento del espacio lateral y un estrechamiento del medial. Estos hallazgos sugieren que hay que hacer una reparación quirúrgica de la coronoides y del ligamento colateral lateral. El abordaje medial habitualmente permite una buena exposición de la faceta anteromedial de la coronoides, de la ulna proximal y del ligamento colateral medial. Otra alternativa es hacer una extensión hacia medial desde el abordaje posterior. La inserción del ligamento colateral medial al tubérculo sublime aquí habitualmente va a estar intacta y cuando se reduce y se fija la faceta anteromedial de la coronoides, el ligamento colateral medial no debería requerir mayor reparación.
En general, la faceta anteromedial se puede sintetizar con una placa Buttress o con tornillos. Si es que los fragmentos no pueden ser sintetizados por estos métodos, se pueden usar las suturas. Hay que evaluar la estabilidad en varo después de haber hecho esta osteosíntesis. En caso de que persiste inestable, es importante reparar el ligamento colateral lateral, de una forma similar a lo que revisamos en la triada terrible por un abordaje lateral. El abordaje medial se puede hacer separando las fibras del flexor lunar del carpo. También se puede hacer el abordaje over the top o Hotchkiss hacia el tip de la coronoides. Existe también el abordaje de Smith, que se hace entre medio del flexor lunar del carpo y el resto de la musculatura flexopronadora. O el abordaje medial extendido. Esto nos permite acceder a la coronoides, particularmente cuando no hay una fractura de la cúpula radial que nos permita abordarla por lateral. También nos da una buena exposición para reparar el ligamento colateral medial y algunas fracturas del húmero distal. Ahora, ¿cuándo fijar la coronoides en estas fracturas? Hay que hacerlo cuando el codo está incongruente en 90 grados de flexión o cuando el fragmento tiene un tamaño significativo, de más de 5 milímetros, algunos autores postulan de más de 2,5 milímetros. Si no, este fragmento podría ignorarse. En casos de conminución severa, cuando hay pérdida de stock óseo o hueso muy osteoporótico, la coronoides también puede reconstruirse con autoinjertos del olecranon, de la cabeza del radio cuando se hace una cupulectomía e incluso de la articulación costocondral. Este es un ejemplo de una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides. Vean lo importante que es la reconstrucción 3D del TAC para poder ir entendiendo la fractura. Vemos una imagen entonces de una radioscopía intraoperatoria que muestra una leve incongruencia articular y finalmente esta fractura fue sintetizada con una placa. El manejo postoperatorio de estos pacientes se hace con el codo inmovilizado, con una valva de yeso o con un cabestrillo por una semana, con el codo flectado en 90 grados y el antebrazo en neutro. Se puede dejar supinado si es que no hubo que hacer una reparación del ligamento colateral lateral. Después se inician los ejercicios para ir progresando controladamente en el rango de movimiento con un brace articulado del codo y siempre con el hombro aducido. Si hay dudas sobre la estabilidad que se logró o si había mala calidad ósea, se puede limitar el brace a unos 30 grados de extensión por 4 semanas. Los ejercicios contra resistencia recién se van a iniciar a las 6 a 8 semanas de la cirugía, siempre y cuando se vayan objetivando signos de consolidación en las radiografías de control. Estos pacientes tienen poco seguimiento en la literatura para determinar cómo son los resultados del tratamiento. Este estudio siguió a 18 pacientes durante 26 meses, de los cuales la mitad había recibido un manejo que se consideraba inadecuado, que en su mayoría fueron manejados de forma ortopédica. Estos pacientes llegaron en general a malos resultados, manteniendo inestabilidad, con disminución del rango de movimiento importante y con una limitación funcional. En cambio, los pacientes que se manejaron con una fijación estable de la coronoides, con una placa o con una sutura, lograron buenos outcomes en rango de movimiento y en funcionalidad, teniendo además menos rigidez. Esto remarca la importancia de hacer una fijación estable de la faceta anteromedial de la coronoides en estas lesiones. Esta es la ley de Fonsi, que nos sirve como mnemotecnia para saber si es que en el posoperatorio tenemos que dejar el antebrazo supinado o pronado. La idea es que el pulgar apunte hacia el lado sano. Entonces, si es que se hizo una reparación del ligamento colateral lateral, el pulgar en el postoperatorio debería apuntar hacia medial, que es el lado sano, manteniendo entonces el antebrazo pronado. Al revés, si es que se reparó el ligamento colateral medial, el pulgar debería apuntar hacia lateral, hacia el lado sano, con el antebrazo supinado. Si es que se repararon los dos, el antebrazo se puede mantener en neutro. Finalizo entonces la presentación con esta diapositiva que muestra un mapa conceptual que resume algunos de los conceptos importantes que vimos en el manejo quirúrgico de las luxofracturas del codo. Entonces comenzamos por la ulna proximal, restaurando anatómicamente la escotadura troclear y recuperando la alineación y el largo de la ulna, obviamente manteniendo una fijación adecuada de la coronoides. Después el manejo de la cabeza del radio, en caso de que sea una fractura con 3 o menos fragmentos, se puede plantear la reducción y osteosíntesis, y en caso de que no, la artroplastía. Este incluye entre medio este paso de las fracturas de húmero distal, pero es un capítulo para un seminario aparte, seguido entonces por la reparación o la reconstrucción del ligamento colateral lateral.
En caso de mantenerse la inestabilidad, la reparación o la reconstrucción del ligamento colateral medial. El manejo entonces de la musculatura haciendo una inmovilización adecuada en la posición que corresponda de acuerdo a las estructuras que se repararon. Y finalmente las opciones para aumentar la estabilidad, que son las cirugías de salvataje, como el uso del tutor externo, el fijador interno transitorio o la placa transarticular transitoria. Así que estas lesiones son un desafío. Es importante conocer la anatomía y comprender el mecanismo del trauma, porque así vamos a poder orientarnos en las lesiones que tengamos que reparar. Identificar cómo fue el patrón de la fractura nos va a orientar al manejo adecuado y aquí el tratamiento quirúrgico es el que suele tener buenos resultados. Siempre hay que tener en cuenta que la rigidez y la artrosis postraumática son complicaciones frecuentes. Muchísimas gracias. Les dejo en estas últimas dos diapositivas la bibliografía que usé para este seminario.